Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué alegría. Nos encontramos en otra nueva semana de cursado, ya trabajando en el campo de la geometría, de las figuras geométricas, y vamos a retomar lo que les propuse en la clase anterior, y me voy a guiar con una ayuda de diapositivas para poder hacer un poco más dinámica también la presentación de esta clase. Un segundito. Bueno, en la clase anterior estuvimos viendo los cuadriláteros, porque habíamos empezado a trabajar con el cuadrado y el rombo, el romboide, y se me ocurrió pedirles que identificaran una de las propiedades de los cuadriláteros, que era la suma de los ángulos interiores. Para eso les propuse trabajar también con la suma de los ángulos interiores del triángulo. Y la idea era que en ese triángulo ustedes dibujaran el triángulo, marcaran los ángulos interiores y después los recortaran y los acomodaran en forma consecutiva, y a partir de ahí determinar cuánto suman los ángulos interiores en un triángulo. Y seguramente, por lo que también viene en el trabajo que hicieron algunas de ustedes, la suma le dio 180 grados, o sea, un ángulo de dos rectos. Les propongo pensarlo también desde los ángulos exteriores. Si hacemos esto con los ángulos exteriores, marcamos los ángulos exteriores del triángulo, los acomodamos y nos da un giro completo. Entonces ahora la idea es preguntarnos cuánto suman los ángulos interiores de un cuadrilátero, un cuadrado en este caso, de un pentágono, de un hexágono, de un heptágono, para ver si hay alguna regularidad. Una actividad que es fácil de hacer porque ya sabemos cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo. Y según la actividad que ustedes hicieron el otro día, pudieron determinar que en el cuadrado tenemos dos triángulos. Por lo tanto, la suma de los ángulos interiores del cuadrado y de cualquier cuadrilátero, porque no necesariamente tiene que ser un cuadrado, también lo podrían hacer con el romboide, va a ser 360 grados. Ahora, teniendo ese criterio, trabajarlo también con el pentágono, con el hexágono y el heptágono, y el octógono, el eneágono, si uno quiere. Entonces esa es como una actividad de continuación de la primera parte que ustedes hicieron. Entonces es interesante poder definir qué es un ángulo exterior a partir del ángulo interior. El ángulo interior en un triángulo, en un cuadrilátero, en un polígono, se forma con los lados, la amplitud entre los dos lados que son consecutivos. Y el ángulo exterior es aquel que está formado con con uno de los lados del triángulo y la continuación del otro, la prolongación. Y también se podría decir que el ángulo exterior es el adyacente al interior. Y en matemáticas se dice que dos ángulos son adyacentes si suman 180 grados. Y para ser adyacentes tienen que tener un lado común, y además de tener un lado común, tienen que ser consecutivos. Porque
los ángulos adyacentes son los que son consecutivos y además son suplementarios, o sea que suman 180 grados. Hay ángulos suplementarios que no son adyacentes, o sea, yo tengo un ángulo de 120 grados por un lado y otro de 60 grados, los dos suman 180 grados, pero no están uno a continuación del otro, o sea que no tienen un lado en común y por lo tanto no son adyacentes, son suplementarios. Entonces, una vez que tengo definido lo que es un ángulo exterior, puedo trabajar cuánto suman los ángulos exteriores de cualquier polígono. En el cuadrilátero, 360 grados, ustedes lo habrán determinado, si lo hicieron, y si no lo pueden hacer. Lo pueden hacer para cualquier polígono. Y como verán, lo que hay que hacer es dibujar un polígono, no se necesita instrumentos de geometría, salvo una regla y una escuadra, o una o la otra, y un lápiz. Y sin medidas determinadas porque lo estamos trabajando para cualquier polígono. Marcar los ángulos, después dibujar otro polígono igual y en el primero recortamos todos los ángulos y los vamos acomodando uno a continuación del otro y nos va a dar que suman 360 grados. Quiere decir que en cualquier polígono eso se va a verificar. Ahora, en primaria, para trabajar la propiedad que tienen los ángulos interiores y exteriores de un triángulo, de un cuadrilátero o de cualquier polígono, no se hacen demostraciones formales, se hacen demostraciones empíricas, trabajando con la manipulación de material concreto. Y bueno, y acá tenemos un ejemplo. Son actividades que uno puede planificar con los estudiantes y pedirles algo como les pido yo, que dibujen un polígono de cualquier número de lados, que marquen los ángulos interiores. Por supuesto que primero hay que tener una clase donde se reconocen los elementos del polígono, o sea, los lados, los ángulos interiores, los ángulos exteriores. Y después lo que se hace es trabajar con algunas propiedades. Una de las propiedades que se trabajan en la escuela primaria en el segundo ciclo es cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo, de un cuadrilátero o de un polígono en general. Entonces esa va a ser una de las actividades que ustedes van a tener que también hacer con material en casa y después, igual que en el caso anterior, lo que tienen que hacer es mostrar una foto, una imagen de cómo lo trabajaron en papel esta actividad. Después, cuando planifiquemos, vamos a tener los momentos de la planificación, cómo presentamos la actividad a los estudiantes, a los niños, cómo los ayudamos, cómo los motivamos para que ellos vayan haciendo esta experimentación y puedan la puesta en común para ver cómo la resolvieron. Bien. Y otra de las cuestiones que vamos a ir incorporando es que el otro día vimos que el cuadrado era un rectángulo, porque el cuadrado tenía 4 ángulos rectos. Entonces, y esa es la definición de rectángulo. El rectángulo es el paralelogramo, o sea que el cuadrado también es un paralelogramo, que tiene 4 ángulos rectos. Entonces el cuadrado tiene 4 ángulos rectos porque es rectángulo. Y el rectángulo es el paralelogramo que tiene los 4 ángulos rectos. Y una de las propiedades que tienen los rectángulos es que sus diagonales son iguales. Que el paralelogramo no las tiene iguales, pero el rectángulo sí. Y por lo tanto, el cuadrado también las tiene. Entonces, ¿cómo hacemos para demostrar en esas demostraciones empíricas con los estudiantes de nuestra
escuela. Y bueno, eso es muy fácil. Lo que yo hago es pedirles a los estudiantes, y también se lo voy a pedir a ustedes, que construyan dos rectángulos iguales. Yo acá lo he construido, ¿ven? Los dos tienen que ser iguales, de cualquier medida. Lo importante es que para la construcción de los rectángulos generales, no los rectángulos cuadrados, sino los rectángulos generales, tienen que tener dos lados consecutivos de distinta medida y los ángulos tienen que ser rectos. Y para esa construcción, si trabajan con hoja cuadriculada es mejor, y si no trabajan con hoja blanca como lo hago yo, teniendo en cuenta de que los ángulos, para que sean rectos, hay que trabajarlo o construirlo con la escuadra. Y las escuadras, cuando vamos a la escuela y nos encontramos que los estudiantes no tienen escuadra, lo que nosotros hacemos es construir en cartón escuadritas para que todos los estudiantes o los alumnos del salón tengan sus escuadritas. O sea, una escuadra podría ser esto, ¿sí? Entonces, de cartón. Entonces, yo no necesito tener escuadras de material de acrílico. Con una escuadra de cartón y un lápiz ya los estudiantes pueden construir. Entonces, lo primero que les pido es que construyan dos rectángulos iguales. Y lo que les pido es que el segundo rectángulo que tenemos construido ahí, como ven ahí, lo tenemos que cortar. Cortar por la diagonal, o sea, pasamos la tijera, como está construido en el papel, tenemos que hacer un corte en la parte inferior, la parte superior y la diagonal. Y acá tengo el rectángulo. Entonces, yo tengo que demostrar que la otra diagonal es igual a esta. En uno de los rectángulos, que es este, le doy un giro, a ver si se ve, ahora lo voy a hacer sin la diapositiva. Le doy un giro, yo lo tengo acá, le doy un giro de 180 grados en el espacio y me queda el otro triángulo superpuesto. Ahora voy a cerrar estas diapositivas para hacerlo mejor. Un segundito, acá está. Acá tenemos los dos rectángulos construidos. El segundo lo corto. Al cortarlo me queda un rectángulo que está acá, ¿sí? Este lo corto y ¿qué hago? Le hago un giro. Esto que tengo acá, le hago, a ver si se ve. Tengo miedo que no se vea. Este que tengo acá, ¿lo ven? Le hago un giro en el aire. A ver, lo voy a hacer así y lo giro en el aire. ¿Ven? Cuando el que está acá abajo le hago el giro, me queda, el giro es en el espacio, no en el plano. Pues si giro en el plano, debería girar así, sin levantar el triángulo. Cuando lo tengo acá y lo levanto, el giro de 180 grados lo estoy haciendo en el espacio. Entonces, ¿qué demuestro? Que al hacer el giro de 180 grados en el espacio, me queda la otra diagonal y encaja perfectamente entre los dos vértices que no tengo dibujada la diagonal. Con esto demuestro que las dos diagonales son iguales. Otra forma sería, como estos dos son iguales, en uno de ellos trazo las dos diagonales, en el otro corto una, ¿sí?
corto una y la superpongo con la otra. Y va a coincidir. Quiere decir que esta no es una demostración formal, esta es una demostración empírica. Es una primera aproximación a las demostraciones formales que los estudiantes van a hacer cuando estén en la secundaria. ¿Qué hago con este que usé de referencia en la actividad que hago con mis estudiantes? Lo pego sobre el segundo rectángulo y les pido a los estudiantes que me cuenten cómo verificaron que las dos diagonales eran iguales. ¿Por qué les pido que me cuenten? O sea, que relaten. Porque lo más importante es entender cómo lo piensa el estudiante, cómo está construyendo ese conocimiento. Y eso es lo que les voy a pedir a ustedes. Por un lado, para la tarea número 1, que era el de verificar cuánto suman los ángulos interiores y qué regularidad veían ustedes en los ángulos interiores a medida que iban aumentando los números de lados, hagan la experiencia práctica y después hagan un pequeño texto de lo que ustedes entienden que es lo que se va repitiendo. En el caso del cuadrilátero me quedan 2 triángulos. En el caso del pentágono me quedan 3 triángulos. En el caso del hexágono me quedan 4. Y voy sumando. Hay alguna regularidad ahí porque me va dando los distintos valores de los ángulos interiores del triángulo y de la cantidad de triángulos que se quedan determinados en cada polígono. Y entonces me da la suma total. Para los ángulos exteriores también lo tienen que verificar, pero ya estamos viendo que hay una regularidad, que no importa cuál sea el polígono que yo tenga, siempre que vaya cortando los ángulos y los pongo todos juntos, me va a quedar siempre un ángulo de giro completo, o sea, un ángulo de 360 grados. Porque esa es la propiedad, que la suma de los ángulos exteriores en un polígono siempre es 360 grados o 4 rectos. Pero a mí no me alcanza con pedirles hacerle la actividad. Yo necesito que me la cuenten, que me cuenten cómo ustedes se fueron dando cuenta en esas construcciones y qué es lo que ven de regular, de regularidad, ¿no? En el caso del rectángulo y la demostración empírica de que las diagonales del rectángulo son iguales, cómo fueron haciendo su experiencia y qué estrategia utilizaron para ver que una diagonal se transformaba en la otra con un movimiento que hacían, con un cierto giro que hacían en el espacio, o sea, saliendo del plano, porque cuando levanto el triángulo, salgo de la hoja, entonces salgo del plano y me voy al espacio. Bueno, esta es la actividad que yo les voy a pedir. Les voy a adjuntar el PowerPoint y la actividad la tienen que subir en este espacio de la clase, pegar la imagen y además contar o relatar cómo fueron haciendo esa construcción. No tienen por qué entregarla a la semana siguiente, o sea que no es necesario que la entreguen el día 15, pero traten de que esa actividad se vaya resolviendo en estos días, porque así a fin de mes podemos hacer una puesta en común y quizás un encuentro virtual, si ustedes están de acuerdo, sobre estos aprendizajes que hicimos a partir de haber construido la escarapela y haber empezado con exploraciones en los cuadriláteros
y que de alguna forma nos llevó a explorar también los triángulos. Bueno, que tengan una excelente semana y espero sus comentarios de este video y de esta clase. Hasta la próxima semana.